En After Effects vamos a manejar algunos keyframes para crear aceleración y desaceleración, para hacer más fluido las transiciones de los objetos que vayamos a estar animando. Estos son algunos de los keyframes que por lo regular se utilizan en After Effects, pero vamos a ver unos puntuales. En el gráfico 1 tenemos un desplazamiento del objeto de izquierda a derecha nada más, con una animación constante. Es la que hemos estado trabajando en los videos anteriores. Y si se dan cuenta, los rombitos son los demostrativos para este ejemplo y son indicativo de que cada punto es la posición del objeto a lo largo de su trayectoria. Vamos a irnos cuadro a cuadro. ¿Sí? Entonces vamos a duplicar esto. Vamos a desacelerar. Aceleración. Muy bien. Vamos a desplegar esto y para lograr una desaceleración a uno de los keyframes tenemos que asignarle ese efecto. Vamos a posicionarnos al final, vamos a hacer clic derecho sobre el keyframe, luego asistente de keyframe y nos vamos a ir a la opción de Easy Ease In. Nos va a cambiar la iconografía del keyframe. Esta sería su representación. Y se van a dar cuenta que la conducta de los puntos va a cambiar. Incluso vamos a bajar un poquito esto para separarlos. Entonces vamos a seleccionar el otro y se van a dar cuenta que los puntos están más separados al inicio y empieza a juntarse, creando una desaceleración. Entre más separados son los puntos, más va a ser la trayectoria rápida del objeto. Entonces sería algo así. Vamos a comparar ambos. El objeto avanza rápidamente, pero al final va disminuyendo su velocidad. El objeto de arriba es un indicativo nada más de la animación de velocidad constante, comparado con el efecto de desaceleración. Entonces prácticamente sería la representación de esto. Vamos a duplicar esto ahora, vamos a bajarlo y vamos a hacer que aceleración. Muy bien. En este caso, vamos a dejar esto normal. Con control y clic en el keyframe, vamos a ponerlo en estado normal. Bueno, entonces, tanto el de arriba como el de abajo siguen la misma constancia. Vamos a agarrar el primer keyframe y vamos a darle asistente de keyframe y vamos a darle easy out. Entonces, el icono del keyframe es contrario al anterior, ¿sí? Prácticamente serían como llaves de menor que y mayor que. Entonces, comparado, vamos a darnos cuenta que empieza con puntos muy juntos y poco a poco se van separando. Esto es el indicativo de que estamos acelerando. Vamos muy levemente, muy despacio, hasta que vamos a aumentar la velocidad. Vamos a ver qué pasa. Esto es lo que sucede cuando trabajamos con aceleración. Tenemos un cuarto que es el más tradicional a la hora de crear efectos o animación. Y es el Easy Ease. Vamos a seleccionar ambos keyframes y vamos a darle F9 en su teclado o clic derecho, Easy Ease. Aceleración, desaceleración. La diferencia de este es que al inicio va muy despacio
pero en su punto intermedio, a lo largo de su trayectoria, aumenta la velocidad y vuelve a desacelerar. Vuelve a acelerar, aumenta su velocidad y desacelera. Vamos a ver cómo corren los cuatro. Podemos correr más la trayectoria de esto. Esto sería más o menos qué es lo que está pasando con cada uno de los keyframes. Bueno, el siguiente punto es, por ejemplo, manipular los puntos o las curvas de velocidad. Para esto basta con presionar este icono de editor gráfico. Este es el editor gráfico de velocidad. No aparece nada solo cuando seleccionamos los keyframes que vamos a manipular. En el caso de la velocidad constante, que es en la primera, su velocidad es lineal, lo que nos muestra acá en curva. La desaceleración, esta es la presentación de su curva, empieza rápido y la curva en bajada es el indicativo de que va desacelerando, va disminuyendo su velocidad. Pasa todo lo contrario cuando tocamos la curva de aceleración. Empezamos despacio y alcanza un punto máximo de velocidad. La otra es la combinación de ambas, tanto la curva de aceleración como la de desaceleración, dándonos en resultado una curva. Empieza suave, aumenta su velocidad y disminuye. Nosotros podemos incluso manipular cada uno de estos puntos tocando los keyframes que nos va a permitir ciertos controles de manipulación. Veamos en este ejemplo, vamos a acercarnos un poco. Ahí está. Nosotros podemos venir y controlar esto para que estos puntos o esta desaceleración, esta parte de espacio, se vayan juntando cada vez más. A medida de que cuando ya vayamos más adelante, vamos a encontrar que en este punto tiene que ser mucho más rápido. Entonces pasaría esto. Esto es lo que pasa. Igual podemos hacer al contrario, que sea muy pronunciada su aceleración y que sea también muy pronunciado la curva de desaceleración. Vamos a verlo en un ejemplo posterior, cuando estamos trabajando con más keyframes. Vamos a desactivar estos para dejar esto nada más. Esto tiene una animación de rebote. Va y regresa, va y regresa. Entonces, vamos a dejarlo tradicional. Control y clic en cualquier keyframe seleccionando todos. Ahora bien, vamos a aplicar F9 o vamos a ver su conducta de la curva para que ustedes vean que es completamente lineal, tiene la misma velocidad constante, no hay variante, no hay mayor efecto. Ahí está, ¿eh? Pero si marcamos y le damos aceleración, desaceleración, aquí se empiezan a juntar los puntos en los extremos y en medio empiezan a separarse. Entonces, acelera y desacelera en este punto. Acelera, desacelera. Acelera, desacelera. ¿Sí? Incluso en su rebote, aquí empieza la aceleración en esta parte intermedia, cuando llega a su extremo. Y desacelera de regreso. Esto es lo que hace prácticamente. Con el editor gráfico podemos nosotros manipular que en esta parte intermedia, o sea, que en este punto
Vamos a hacerlo más al extremo. Vamos a dejar esto más al extremo. Y en medio vamos a crear que en esta área de acá se mantenga. Que en estos puntos al inicio y al final sean bastante rápidos. Aquí ya no hay mucha inclinación de la curva, entonces por lo tanto va a ser una aceleración muy inmediata, pero aquí va a empezar a desacelerarse. Igual sería de regreso. Vamos a crear una curva pronunciada para la aceleración y una desaceleración inmediata. Esto es lo que tendría de efecto. Vamos a ver un ejemplo sobre esto. Vamos a dejarlo en el modo clásico. Aquí lo que tenemos es una rotación donde tenemos un texto, corrimos el punto de anclaje y solo hacemos esto. Es una animación con una trayectoria constante, velocidad constante. No hay mayor trayectoria. ¿Ok? Esto es pura rotación. Ahora bien, vamos a aplicar el F9. Vamos al editor gráfico y esa sería su curva. De inicio a fin. Acelera y desacelera. Esto es despacio, aumenta la velocidad y disminuye. ¿Qué pasa si venimos y lo hacemos más pronunciado en su aceleración y desaceleración? Que nos quede esta conducta. ¿Sí? Pasa muy rápido, pero en este punto es muy inmediato para desacelerarse. En el siguiente ejemplo vamos a dejar esto acá. Vamos a leer qué es lo que estamos haciendo. Lo que hace es esto. Inicia, se detiene y se va. Como es una velocidad constante, no se nota. Incluso podría funcionar si quitamos esto acá. Pero ¿por qué dejamos que este keyframe acá? Porque vamos a manipular la curva. Vamos a darle F9. Vamos al editor gráfico y aquí está. Entonces, en este extremo vamos a permitir que, o sea, si lo miramos normal, es un poquito cortado en la parte de intermedio, aquí. Vamos a darle más durabilidad en este extremo. Podemos incluso mover estos a sus extremos. Y ahí está. Este sería el resultado. Ya tenemos una pauta donde podemos entender lo que dice en el texto. ¿Sí? Aquí empieza la velocidad inmediata y empieza a desacelerarse, pero en este punto vuelve a buscar una aceleración y se corta muy abruptamente al finalizar. Entonces, a partir de ahora vamos a trabajar mucho con el F9 para manipular las curvas. Entonces vamos a ver otros ejemplos. En el caso de este, vamos a quitar el Easy Ease para dejarlo normal. ¿Sí? ¿Qué pasa si le damos desaceleración? ¿Está? Y si le damos acá lo contrario. Si se dan cuenta, es la misma conducta de la curva. Entonces da lo mismo trabajar en determinado momento los keyframes con el F9. ¿Por qué? Porque va a dar de la misma forma manipular la curva de velocidad. Vamos a quitar este acá para dejarlo normal, para que vean la conducta que pasa. Entonces da lo mismo trabajar si queremos, vamos a dejar esto acá, si le ponemos
Si le ponemos F9, perdón, ahí está. ¿Qué pasa con la curva? Es la misma conducta. Entonces pueden trabajar tanto el easy in, easy out, o directamente trabajar con F9. Si trabajamos esto acá, entonces nosotros podemos aumentar la velocidad de esto. Si se dan cuenta, vamos a ver en el gráfico, es una aceleración lo que tenemos acá. Entonces nosotros podemos manipular, vamos a dejar esto un poquito más abierto. Vamos a ver la curva y nosotros podemos trabajar pronunciando esto acá para que empiece despacio, aumente su velocidad y se detenga. ¿Sí? Pasaría todo lo contrario si venimos, vamos a hacer esto acá, bajamos esto acá que es prácticamente lo mismo, hacemos esto más para acá y creamos una desaceleración. Esta es la curva de disminución de velocidad. Esta empieza muy rápido, pero desacelera. Y si miramos acá, nos convirtió en un keyframe. Vamos a quitar este, vamos a ponerlo normal, que de igual forma la conducta del gráfico va a ser la misma. O si ponemos esta en F9, ahí está, vamos a ver la conducta de su curva y va a ser la misma. Podemos exagerarla para cambiar la conducta. Esta también la podemos convertir en F9. Y ahí está. Entonces, en muchos de los tutoriales que ustedes puedan encontrar por su propia cuenta, van a ver que se trabaja mucho con estos conceptos del Easy Ease, el F9. Sí se pueden combinar con con los otros que les he explicado, pero cuando estamos trabajando tal vez animaciones más que todo de personajes, ahí sí se aplica en algún momento porque abruptamente vamos a cortar alguna articulación para que haga otro tipo de movimiento en rotación o en cualquiera, dependiendo de lo que estemos trabajando. Ahí sí vamos a entender muy bien que vamos a trabajar con las curvas, en qué momento vamos a cortar para que acelere, desacelere o se mantenga, etc. Bueno, continuamos.